Bienvenidos, Iglesia Cristiana Renacer, a nuestro encuentro online. Aquí estamos, por la gracia del Señor y la tecnología. Es posible que nos encontremos otra vez. Y hay presencia de Dios, donde dos o tres se ponen de acuerdo, allí está el Señor. Nos reúne el nombre del Señor, ahí donde usted está, nosotros aquí. Y este tiempo es para nosotros, en la presencia del Señor, para compartir una palabra. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado este tiempo? ¿Qué ha escuchado del Señor? Hemos hablado mucho acerca de los propósitos que Dios tiene en este tiempo y sin duda que el propósito mayor es que muchos otros conozcan el mensaje del Evangelio. Así que usted y yo somos portadores de ese mensaje, somos instrumentos del Señor y sin duda el Señor nos está hablando mucho en este tiempo. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y orar por necesidades, por personas que nos han pedido oración. No los mencionamos con los nombres, pero sí está en lista, en nuestro corazón, orando por cada uno de ellos, por esas necesidades y creyendo que Dios tiene poder. Hemos escuchado de 2 personas que tenían el virus y el Señor los ha sanado. Así que gracias al Señor, que Dios sigue haciendo esa obra sanadora y estamos en manos del Señor. Oramos. Señor, gracias por esta oportunidad de estar juntos hoy compartiendo tu palabra, compartiendo este tiempo en tu presencia. Señor, oro por mis hermanos, oro por las necesidades que se han presentado, aquellos que están enfermos, para que tú los toques con poder sanador, a los que están, Señor, en una situación emocional difícil, que tú, Señor, traigas paz, traigas convicción de que tú estás obrando, tu presencia llene cada vida, cada familia, Señor, podamos verte a ti obrar. Señor, que seamos instrumentos en tus manos, canales de tu palabra en todo momento, para que, Señor, esa paz y esa esperanza que tú has puesto en nuestro corazón podamos transmitirla a otros también, para que sepan que tú eres Dios, grande, poderoso, verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, muchos están prácticamente encerrados en su casa. Tal vez la única salida que hacen a lo mejor es a las compras. Hay otros que no, hay otros que tienen que trabajar, hay otros que están trabajando directamente en enfermería. Tenemos muchos hermanos en la iglesia que trabajan en esta área de salud y oramos para que el Señor los guarde, los proteja. Además sabemos que cada uno de nosotros debemos también tomar nuestras recomendaciones. Y una de ellas es hacer cuarentena. Cuarentena es una palabra que suena mucho, no he investigado en Google, pero debe ser una de las palabras que más se habrá buscado en este tiempo, ¿no? Cuarentena, donde, bueno, las personas tienen que aislarse para tratar de evitar contagio, enfermedad y, bueno, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Ahora, interesante porque nosotros como iglesia, justamente hoy, cumplimos 40 días de no vernos juntos, de no estar juntos como iglesia. Así que ya hemos pasado la cuarentena y el deseo de estar juntos, de compartir, de darnos un abrazo. Hoy lo hacemos virtualmente, pero está ese deseo porque nos amamos en el Señor, porque sabemos que ese amor es verdadero, es real. Así que estos 40 días seguramente nos han hablado mucho, nos han hablado de nosotros mismos, de nuestras relaciones, de la iglesia, de la misión que tenemos. Sin duda el Señor nos ha estado hablando mucho en estos 40 días. ¿Sabe que la palabra del Señor muestra que muchas personas pasaron en cuarentena? Tal vez podemos decir cuarentena espiritual, con propósitos espirituales, porque Dios quería revelarse, quería mostrarse a esas personas. Y los que han estudiado la Biblia, los eruditos, ellos dicen que cada vez que en la Biblia menciona 40 días, así de manera específica, es porque después de ese tiempo iba a haber cambios, cambios profundos, cambios radicales, cambios que depende del corazón, puede ser para bien o para mal. Uno va a la palabra de Dios y encuentra que muchos hombres de Dios tuvieron que pasar cuarentenas espirituales. Fíjense, Moisés en el monte, 40 días, 40 noches en el monte de Dios recibiendo la palabra de Dios. ¿Sabe cuánto duró el diluvio? 40 días. También 40 días fueron los días que los espías fueron a mirar la tierra prometida, a ver si reunía las características que ellos tenían en su mente. No era ese propósito, pero 40 días fueron a investigar esa tierra. También 40 días fue el tiempo en que Goliat
estuvo desafiando al pueblo de Israel a ver si alguien aparecía para retarlo, ¿no? Y hasta que vino David y fue el único que rompió la cuarentena, fue David combatiendo contra Goliat. Había 40 días también para que Nínive se arrepintiera. Otra cuarentena que lo hicieron en ayuno, en oración, pidiéndole perdón a Dios, y Dios hizo un gran cambio allí también, ¿no? Y ¿saben qué? También Jesús pasó 40 días en el desierto, fue tentado por el diablo, pero al fin tuvo un propósito y a partir de ahí es que comienza el ministerio del Señor Jesucristo. Hay una persona más que yo quiero compartir con ustedes hoy y es el profeta Elías. Quiero hablar de la cuarentena de Elías. ¿Qué propósito tuvo Dios con la cuarentena de Elías? Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Primera de Reyes 19:8. Dice así: se levantó pues Elías, comió, bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Bueno, no estuvo encerrado 40 días. Él tuvo 40 días para caminar hasta el monte de Dios. Grande. El profeta Elías es uno de los profetas que a mí me impacta. Es uno de esos personajes que uno admira y uno dice, wow, qué hombre de Dios, porque Santiago al final, ¿no? En el último capítulo del libro de Santiago dice, miren que Elías era igual que nosotros, dice, fue sujeto a pasiones y uno dice, wow, entonces el poder que tenía Elías, que venía directamente de Dios. Cuando uno va en la historia bíblica, encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, que ahí empieza a hablar de Elías. No se sabe antes, no hay ningún dato geográfico, histórico, de familia, genealógico, no hay nada de Elías. Solamente dice capítulo 17, entonces Elías tisbita, y solamente eso menciona la palabra de Dios. ¿Qué significa ser tisbita? Mira, yo tengo un libro aquí, un libro que aprecio mucho porque esto me lo dejó mi papá. Y este libro es un comentario exegético y explicativo de la Biblia de Jameson, Fawcett y Brown. Es un libro antiguo, pero este libro dice que Elías, tisbita, significa que era de una región llamada Tisbe, que probablemente esa región no era israelita, sino que pertenecía en esa época a los madianitas. Sí, aquellos que llevaron, ¿se acuerdan?, a José a Egipto, ¿sí? Y estas personas que estaban allí no pertenecían al pueblo de Israel. Y uno dice, esperen, a ver, si Elías no era judío, ¿cómo hacían para realmente respetarlo? Porque esta persona era tremenda, tenía un poder maravilloso y se movía y tenía autoridad, ¿no? Pero Elías se empezó a mover, dice así, con autoridad desde el mismo momento que se presenta. ¿Cómo aparece Elías? Pues no lo sabemos. Una máquina del tiempo lo habrá transportado ahí, no sé, estoy delirando, pero simplemente digo, no sabemos cómo empieza la historia de Elías. Solamente es esto, él se presenta diciendo con autoridad, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá o no pasará otra cosa. Esa era la frase de Elías, que le daba autoridad. Y saben que Elías conocía a Dios y eso era lo que le daba autoridad. Elías se movía siempre porque Dios estaba con él, porque Dios le mostraba el camino, tenía revelación y además Dios lo amparaba, le daba autoridad y respaldaba su ministerio a través de las señales maravillosas que hacía. En un momento dice que un ejército, bueno, un grupo el ejército de 50 personas vinieron a arrestarlo y él estaba arriba de un monte y el jefe, el general, el centurión, por así decirlo, no, le dice el rey que desciendas. Y él dice, si yo soy hijo de Dios, si yo soy profeta, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y consumió esos 50. Vinieron otros 50 más y otra vez lo mismo. Consumió a otros 50. Y por último, el último dice, por favor, ten piedad de mí. Así que, bueno, el Señor le dice, no, desciende tranquilo y ve porque yo estoy contigo y voy a hacer algo aquí. Este hombre de Dios tenía en su mano el poder de Dios y Dios le hablaba y él ejecutaba la palabra inmediatamente. Ahora, en el capítulo 19 de Primera de Reyes vemos algo muy extraño en él.
muy extraño porque acababa de tener un encuentro tremendo con el Señor. Los profetas de Baal habían visto que el fuego de Dios mismo descendió sobre un altar y lo consumió. Y ellos dijeron, Jehová es el Dios. Y después de esto, Elías creía que ya tenía la victoria asegurada y que todo Israel iba a entrar en avivamiento. Sin embargo, no fue así. La esposa del rey, Jezabel, mujer terrible, dijo, yo mañana te voy a matar, voy a poner tu cabeza como le pasó o como tú hiciste con los profetas de Baal. Dice que Elías, para mí es extraño porque Elías podía haber hecho descender fuego del cielo sobre Jezabel y se acabó la historia, ¿no? No hizo eso. Salió de ahí y se fue huyendo y dice que fue hasta el monte de Dios, el monte Oreb, 40 días de camino hasta allá. Se metió en la cueva y ahí se estuvo hasta que Dios le habla. Y Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar, ¿por qué estás aquí? Tenías que hacer algo, tenías una misión, ¿no? Y él, bueno, expresa que tiene un vivo deseo por el Señor y ese celo, esa pasión que tiene por Él. Cree que es el único porque no hay nadie más que ame a Dios. Bueno, Dios después le explica que había mucha gente, mucho pueblo, tal vez escondido, pero que amaba a Dios, ¿no? Entonces, lo que pasa en esta situación es que Elías tiene un encuentro sobrenatural con Dios para descubrir una faceta que nunca había conocido de parte de Dios. Este Elías, este hombre de Dios, era el profeta del fuego, era el poderoso, era aquel que podía con su poder destruir cosas y claro, todo estaba en su palabra, en su acción, pero tenía que descubrir una faceta de Dios nueva. Dios permite toda esta situación y que él pase 40 días bajo estas presiones, este sentimiento de soledad, sentimiento de que me voy a morir, ¿qué hago ahora? Me siento solo y único, y se encuentra con Dios exclusivamente en este tiempo. Y dice lo siguiente, vamos a poder leer en los versículos que vienen, ¿no? En Primera de Reyes 19, del 11 al 13, fíjense, dice así, dice Dios, sal fuera de la cueva, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. ¡Wow! A ver, si esto es poderoso, este viento es tremendo, se lleva todo, ¿cómo no va a estar acá esa fuerza de Dios? No, dice que no estaba ahí. Dice, y tras el viento un terremoto, se movía todo, la tierra temblaba, todo Israel sabía que cuando había terremoto era porque Dios estaba haciendo algo, pero dice, no, no estaba Dios tampoco en el terremoto. Después dice, tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Cómo? El fuego es lo que manejaba Elías, él sabía manejar el fuego de Dios. Decía la palabra y caía el fuego. Aparece aquí, ¿no es cierto? En esta presencia de Dios dice que había un fuego tremendo, y que Jehová no estaba en el fuego. ¿Y dónde está Dios entonces? Elías se preguntaba eso. ¿Dónde está Dios entonces en esta cuarentena? Sí, me mostró todo esto y todo lo que yo conozco de Dios, pues en ningún lado está Dios. ¿Qué pasó? Y dice, después de todo esto pasa lo siguiente. Y él dice, y tras el fuego, un cible apacible y delicado. Nada que ver con Elías, ¿no? Dice un silbo apacible y delicado. Dice, cuando lo oyó Elías, wow, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva y escuchó a Dios hablándole. Qué tremendo, ¿no? Esta cuarentena tenía el propósito de mostrar una faceta de Dios que Elías no conocía, no estaba acostumbrado, y lo impactó tanto que ahí fue donde él se humilló, empezó a escuchar a Dios, empezó a saber que Dios tenía algo para él muy diferente. Tenía que saber que Dios se mueve de muchas maneras, no solamente a la que a mí me parece o a la que estoy acostumbrado. Y de repente aquí necesitamos una cuarentena. Elías necesitaba una cuarentena para empezar a conocer más a Dios. Ojo que lo conocía muy bien, ¿eh? Elías conocía muy bien a Jehová, quién era, pero esta faceta era algo nuevo para él, particular. Tenía que encontrarse con el Señor y saber que también el Señor estaba en los momentos de silencio, en los momentos de quietud, cuando hasta parece que estamos solos,
cuando parece que no tenemos ayuda, que nadie nos llama por teléfono, que estamos encerrados, que no sabemos qué hacer, tenemos que saber que ahí se manifiesta Dios también. A veces uno dice, no estamos en la iglesia, no estamos reunidos, no estamos en nuestro lugar, en nuestro edificio, pero tenemos que saber que Dios está. Donde hay un hijo de Dios, ahí está el Señor, manifestándose de maneras tan diferentes, pero tan oportunas para las necesidades de ese corazón. Así que Dios sabe cómo encontrarse con nosotros en los momentos más complicados y difíciles, los momentos que no sabemos para dónde ir. Ahí está el Señor y se revela a nuestra vida. Así que aprendemos de Elías que también Dios quiere hacer eso con nosotros. Podemos estar pasando momentos difíciles, de mucha presión, cuarentena, pero lo más importante de todo esto es que podamos experimentar a Dios y poder conocer algo nuevo del Señor para nuestras vidas. Tal vez estamos acostumbrados a muchas cosas que Dios hace, pero hay algo nuevo que Dios quiere revelarse, hay algo nuevo que Dios quiere mostrar de Él, alguna parte de sus atributos, algo especial que debemos nosotros en este tiempo conocer de Dios, aprender de Dios. Déjame contar una experiencia que tal vez algunos ya la saben, algunos ya lo han encontrado, la he contado con los varones. ¿Sí? Sabe que yo fui formado en una iglesia que tenía el espíritu de Elías. Era una iglesia donde había que moverse, había que orar. Si había alguien que estaba mal, vamos a orarle. Y además era como que tenías que orar y hablar con voz afónica, porque eso era poder, ¿no? Sí, querido hermano, así, con poder. No era silbo, pasible, delicado de ninguna manera, era poderoso, ¿no? Y crecí así, en todo momento. Y yo escuchaba, ¿no? Porque acuérdense que yo fui formado en Pehuajó, un pueblo del interior de Buenos Aires, no había mucha gente allí, ahí estaba la iglesia nuestra. Dios me había llamado a prepararme, así que tenía que ir a Buenos Aires, a la gran ciudad, a prepararme en el seminario. Cuando yo escucho que de Buenos Aires era un lugar peligroso, inseguro, que había muchas personas que robaban con sus armas, yo en mi corazón, en el contexto de esa iglesia, decía, a mí nadie me va a tocar, porque soy hijo de Dios. Cuando venga alguien con un revólver le voy a decir, te ato en el nombre de Jesús. Esa era mi idea, en serio les digo. Eso era lo que yo sentía en ese momento. Bueno, sabe que cuando yo voy al seminario y salgo una vez, una tarde, para tomar el autobús para ir al seminario, de pronto aparece un muchacho muy flaquito, chiquito, en bicicleta y con un arma pequeñita así. Y me apunta. Puede preguntarle a mi hermano José, misionero en Polonia, que él estaba conmigo, a ver cómo fue exactamente cada detalle de esto. Aparece este apuntando con un revólver y dice, dame toda la plata. Yo en ese momento levanto las manos y estaba pensando, ¿qué era lo que yo tenía que decir? Yo esto lo tenía planificado, pero no me acuerdo en este momento qué tenía que decir. Y digo, sí, ya sé. Entonces hago así como lo había pensado, ¿no? Le doy, le apunto con el dedo y le digo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo me sorprendí porque no era lo que yo tenía que decir. Nunca había practicado eso. Tenía en mi mente que tenía que decir otra cosa. Así que el ladrón me dice, ¿qué Jehová mi pastor, ni nada? Dame la plata. Y yo me quedé todavía pensando, ¿cómo es que le dije eso? Así que vuelvo otra vez y le digo, Jehová es mi pastor, ni nada me faltará. Entonces este hombre empezó a hablar y bueno, yo me empecé a relajar un poco más. ¿Y saben qué? Empecé a hablarle del Señor a este hombre. Él me empezó a contar de que había sido, bueno, lo habían metido en la cárcel por haber robado algo de comer y en la cárcel le había pasado tantas cosas. Así que bueno, aprovechando a hablar del Señor en ese momento pasa otro hombre y este muchacho le apunta a el otro le entrega un montón de plata así, ¿saben qué? Y se va. Y yo con la mano levantada seguía hablándole del Señor a este hombre, ¿no? Al fin y al cabo le tuve que dar el dinero que tenía para el autobús a esta persona y al final él se fue, pero mi experiencia fue ir después al Señor y le dije, Señor, ¿por qué me salió Jehová mi pastor? Nada me faltará. Yo lo quería atar en el nombre de Jesús a esta persona que se cayera al piso y que no toque un hijo de Dios, ¿no? El Señor me dijo,
yo quiero enseñarte que yo soy tu pastor y nada te faltará. Si en algún momento alguien quiere quitar tu dinero, no te preocupes, tu vida vale más que eso y yo soy el que te va a proveer. Y saben que el Señor lo cumplió de ahí en adelante, nunca me faltó nada, el Señor ha sido fiel con su palabra, pero saben que yo necesitaba aprenderlo de manera directa, a confiar en el Señor, a no agarrarme del dinero, a no agarrarme de las cosas materiales, e inclusive a no tentar a Dios con mi vida, diciendo, sí, soy hijo de Dios, a mí no me va a pasar nada. Yo no hago, de ese día nunca más hice eso, porque entiendo que nosotros todos somos vulnerables, todos somos seres humanos que en cualquier momento podemos morir, podemos enfermarnos. Somos hijos de Dios, pero no somos inmortales, no somos superhéroes. Somos hijos de Dios que confiamos en el Señor y nos movemos al ritmo de Dios. Por eso Dios nos tiene que enseñar mucho todavía durante esta cuarentena, a depender de Él, a escucharlo. Si nos enfermamos, a saber que Dios es nuestro sanador, a saber que Él provee, a saber que el Señor está con nosotros. Es una realidad. Por eso es que seguramente en esta cuarentena Dios quiere que nosotros experimentemos algo de parte de Dios, conozcamos un aspecto de Dios que tal vez todavía no lo hemos descubierto. Cuando uno va a la palabra de Dios y se encuentra con los discípulos escribiendo lo que ellos experimentaron, es tremendo porque te quieren transmitir su misma fe de lo que ellos mismos vivieron. Primera de Juan, la carta de Juan, la primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Me encanta Juan, me encanta cómo él expresa esa experiencia que ha tenido con el Señor. Él dice, no le estoy contando un cuento, lo que le estoy escribiendo es porque yo lo viví, lo experimenté, yo sé quién es Jesús, lo escuché, lo vi, lo toqué, lo palpé, yo sé quién era el Señor. Él estuvo recostado, dice, sobre el pecho del Señor, yo escuchaba sus latidos, yo sabía quién era el Señor, vi sus milagros, vi la majestad del Señor Jesús como Hijo de Dios. Lo conocía como Dios, lo conocía como hombre y transmite esa verdad, porque es real. Cuando uno tiene una experiencia con el Señor, cuando tiene un encuentro con Dios, cuando conoce algo de Dios y tú estás tan impactado por eso, mira, tienes una autoridad de Dios especial para transmitir exactamente eso, porque lo has vivido, porque sabes de qué se trata. A lo mejor otro no te va a entender, pero hay algo dentro de ti que dice, bueno, mira, me puedes dar todos los argumentos del mundo que quieras, pero yo estoy seguro con lo que me pasó, yo estoy seguro con lo que viví, con lo que experimenté. Es algo que lo recibí de parte de Dios y no lo puedo negar. Por eso Pedro dice, mire, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, no podemos callarnos. Es algo que está dentro de nosotros y lo tenemos que experimentar. Así que Dios siempre nos invita a que nosotros podamos tener esas experiencias como lo tuvieron los discípulos con el Señor, pero hay que dar un paso de fe. No puedo esperar primero la experiencia. Yo soy el que tiene que creer que Dios es real, que Dios es infinito y tiene tanto para enseñarme. Si yo creo que ya conocí a Dios y que ya estoy listo para que Él venga a buscarme, no conozco nada de Dios realmente, porque Dios es infinito, es eterno. Todos sus atributos son tan maravillosos que es tan poquito lo que hemos conocido de Dios, ¿no? Aun cuando hemos conocido aparentemente mucho. Dios es tremendo, tiene mucho para contarnos, para hablarnos, para transmitirnos. Y nosotros debemos hacer eso, ¿no? Escucharlo al Señor y poner eso en práctica para poder experimentarlo. Leemos la palabra de Dios, entendemos lo que Dios hace, así que creemos por fe en lo que dice la palabra de Dios. Pero escucha también que a otros le están pasando cosas extraordinarias y empieza a creer. Tienes en tu libre albedrío la opción de o le creo a esta persona o no le creo. Es parte de tu libre albedrío, de tu decisión. Pero hay tantos testimonios maravillosos. En nuestra iglesia, muchos han contado que han visto ángeles en la iglesia mientras estábamos predicando o haciendo otra actividad. Otros dicen que han levantado la mano y que sentía que Dios
les tomaba las manos encima para agarrarlo, para sostenerlo, ¿no? Y uno dice, ¿será? Es porque estamos dudando todavía, porque capaz que nunca nos ha pasado, no hemos experimentado al Señor en alguna faceta especial que Dios tiene para nosotros, ¿no? Pero Pedro, que fue otro que experimentó al Señor igual que Juan, fíjense lo que dice él en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16 al 19, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, no es un cuentito, no es que alguien nos contó algo y por eso lo transmitimos, ¿no? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice Pedro, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, aquí está, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Bien, un día todo va a estar claro, vamos a tener la iluminación total de todas las cosas, pero será ya en la gloria. Aquí estamos en un proceso de aprendizaje. Cada día experimentamos algo, recibimos algo de Dios, una palabra de Dios, pero quiero animarte a que empieces a creer, puedas saber que Dios tiene algo nuevo para ti. Escucha lo que también sucede con otras personas. Hay otros hermanos de nuestra iglesia que están viendo al Señor, experimentar al Señor. Una hermana nos ha contado de que en su alacena todavía está todo lleno, toda la mercadería está ahí. Dice que saca en este tiempo para hacer comida y cuando va otra vez está todo ahí. ¿No puedes creer que Dios multiplica? Porque eso dice la Biblia, que cosas tremendas puede hacer Dios en todo momento y en todo tiempo. Es cuestión de poner nuestra fe en marcha. Dios se va a revelar a aquellos que le buscan, pero cuidado, porque también se va a revelar en aquellos que los desafían. Tarde o temprano Dios se va a manifestar en su vida, en las personas que a veces se burlan o desafían o creen que Dios no existe y ponen ciertos desafíos delante del Señor. Uno de ellos fue Faraón. Faraón, el rey de Egipto en la época de los judíos, ¿no? Cuando estaban allí siendo, esclavizados. Dice, ¿y quién es Jehová? A ver si tengo el versículo, Éxodo 5:2. Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ok, bien, entonces escucha al Señor y sepas tú, Faraón, cómo es Dios. 10 plagas le mandó el Señor. A la última digo, váyanse por favor, no los quiero ver más, oren por mí también, bendíganme, allí se van. Claro, después se arrepiente otra vez, ¿no? Pero conoció a Dios, supo quién es Dios. A la buena o a la mala siempre la gente va a tener que saber que Dios existe. Ojalá que sea por la buena. Estamos predicando un evangelio donde estamos en tiempo de la gracia, donde Dios ha establecido tantas oportunidades, sigue dando oportunidades para que conozcamos a Dios grande, poderoso, que tiene amor para darnos, que quiere establecer el camino para que tengamos una vida agradable según lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que una última verdad de todo lo que aprendemos aquí es que cada día podemos tener experiencias maravillosas para conocer más a Dios. No es que tiene que ser alguna vez en la vida. Cada día, en pequeñas cosas, en detalles de nuestra vida, Dios quiere manifestarse y quiere que tú sepas que Él te ama. Dios está muy dispuesto a que tú te encuentres con Él cada día y sepas que Él escucha tus oraciones, que Él quiere actuar a tu favor. Por supuesto que de acuerdo a su voluntad. Nadie va a recibir nada de Dios que nos haga daño. Si tú tienes un niño y el niño te dice, papi, quiero una culebra de Pets, tú no le vas a comprar una culebra, menos si es venenosa. Entonces hay cosas que el Padre también vigila por nosotros, cuida para que todo lo que pidamos recibamos de acuerdo a su voluntad y nos vaya bien. Entonces tenemos que saber esto, cada día el Señor quiere manifestarse, revelarse a nuestra vida, saber que Dios está ahí. Toque físico, mira, Dios puede tocar nuestro cuerpo, podemos experimentar a Dios. Puede ser que estemos enfermos y debamos experimentar sanidad divina. Yo soy un testigo de lo que es la sanidad divina en mi cuerpo.
lo mismo mi esposa, mi hijo, hermanos en la iglesia, hemos experimentado a Dios como sanador. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad de poder orar al Señor en momentos que lo necesitábamos. Así que puede ser también sanidad emocional. A veces nuestro corazón está herido, no sabemos cómo salir de situaciones difíciles, pero Dios está ahí, Dios nos habla por su palabra y muchas veces tenemos que experimentar el perdón de Dios para nuestra vida primero y nosotros perdonar a otros para liberarnos de ciertas situaciones que nos han tenido amargados por años. Le entregamos al Señor esto y somos libres de todo el resentimiento, del enojo y tenemos la paz del Señor, el gozo del Señor, porque hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos experimentado al Señor, algo más, algo nuevo de parte del Señor para nuestra vida. Tenemos a veces que pasar por necesidades para experimentar a Dios. Cuando no tenemos ninguna necesidad, seamos francos, cuando no tenemos ninguna necesidad, hasta nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de decirle gracias porque no tengo ninguna necesidad, gracias Señor porque está todo bien, pero es verdad, cuando pasan cosas difíciles, situaciones, presiones, dificultades, cuarentenas, ahí es como que estamos escuchando más a Dios, queremos acercarnos más y empezamos a orar y decir, bueno Señor, aquí está la necesidad, ¿qué vas a hacer tú? De ahí encontramos a Dios obrando con poder. Miren, Juan 4:10 nos dice que Jesús se encontró con una mujer, la mujer samaritana, y le dijo el Señor, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. No puedes experimentar el agua viva de Dios si no tuvieras sed. Y a veces uno dice, ay, yo no quisiera tener sed, pero la sed espiritual, la sed por algo emocional, la sed por algo que queremos que Dios haga, hace que yo me acerque a Dios con fe, le pida al Señor y crea que Dios se va a manifestar y mover. Esta mujer tenía mucha sed espiritual, la mujer samaritana. Se encontró con el Señor, se encontró con que su alma empezaba a satisfacerse. Esa sed espiritual empezaba a apagarse porque el agua viva era Jesús que llenaba su vida. En cada rincón de su alma experimentó a Jesús en lo que ella necesitaba, empezó a conocerlo y ahí se dio cuenta que Jesús era el Mesías. Nosotros también, quizás tú, tu familia, estamos pasando necesidades con propósito. Sin duda, el Señor nos conoce y sabe por qué estamos pasando necesidades difíciles. Tal vez tú tengas que experimentar a Dios como tu protector. Y vas a tener que pedirle al Señor protección y experimentar a Dios como protector. Tal vez no es esa parte que tú ahora tienes que experimentar. A lo mejor tienes que experimentar a Dios como sanador. La palabra hebrea es Jehová Rafa. Jehová es tu sanador. Y para experimentar a un Dios sanador, a veces hay que experimentar también la enfermedad y pasar por momentos duros y difíciles. Yo me acuerdo que desde niño he pasado tantas enfermedades y algunas hasta el punto de morir, ¿sí? Pero experimenté la sanidad de Dios en ese momento y en ese tiempo. Así que puede ser que sea una faceta que debamos conocer de Dios. Tal vez tú nunca tuviste necesidades y este tiempo realmente necesitas aprender que Dios es tu proveedor. El Señor es el que suple tu necesidad. Él es tu fuente, no es tu trabajo, no son tus recursos. Dios tiene que ser todo para mí. Tal vez sería experimentar al Señor como el sabio. Nosotros nos adelantamos y hacemos nuestros planes y creemos que tenemos todo bajo control. Pero hoy por hoy no podemos hacer eso. Nadie se puede atrever a hacer eso. Debemos confiar en el Señor y decir, tú sabes, tú eres soberano, Señor, tú eres sabio, voy a confiar en ti. Confío que tu plan es mejor que el mío, así que deposito mi confianza en ti, experimentándolo a Dios como sabio. Tal vez tiene que experimentar al Señor como el Dios justo. ¿Pasan situaciones injustas? Uf, ¿cuántas, no? ¿Cuántas situaciones donde uno hasta empieza a enojarse? Pero ahí Dios nos habla y nos dice, tranquilo, ¿sí? Vence con el bien el mal, yo daré el pago, dice Dios. Así que tú das esa situación a Dios para que Él se encargue y tú con amor entregas esto y te quedas tranquilo y experimentas la justicia de Dios en tu vida. Tal vez es una faceta que tú debes conocer de parte de Dios. Tal vez tienes que saber que Dios es tu fortaleza. Cuando no sabes de dónde pueden venir las fuerzas nuevas, hoy parecen las fuerzas agotadas y no sabes cómo continuar. Y Dios quiere decirte, yo te doy la fuerza. Yo estoy contigo. Yo quiero que tú me experimentes, sientas que yo tengo
ese poder para ti, para que tú puedas seguir adelante en este tiempo tan difícil. Necesitamos experimentar a Dios en nuestra vida. Segunda de Samuel, capítulo 2. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 32. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Para decir eso, tú tienes que haberlo experimentado. Creído en la palabra y vivido cada día de tu vida. Es decir, no hay nadie como Dios. Yo me agarro de Dios porque yo sé quién es. Aquí voy, por fe, empiezo a caminar y sigo avanzando porque lo conozco al Señor diariamente. Tal vez en esta cuarentena tenemos mucho que aprender de Dios, recibir de Dios, experimentar a Dios. Y saben que eso no se queda allí, no puede quedarse solo como una experiencia mía, guardarla en un cajón, archivarla. No, Dios no hace las cosas para que terminen así. Lo que hace Dios es lo mismo que le dice a Elías después que terminó esta experiencia maravillosa donde él se encontró con Dios. Versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, tienes mucho que hacer, vas a hacer esto, esto y esto, porque hay muchos que tienen que conocer todavía la palabra de Dios. Y tiene que haber otros que seguirán también este ministerio tuyo. Así que tú y yo, que estamos experimentando a Dios, es con propósito. Hoy el Señor se está revelando al Dios grande y poderoso que nosotros predicamos. Es real en nuestra vida. Así que lo que hoy experimentamos tenemos que transmitírselo a otro. Hay otros que no tienen fe, no tienen esperanza, no saben quién es Dios. Tienen un Dios teórico por allí que en alguna iglesia debe estar. No, tenemos que predicar un Dios que está presente, vivo, activo, en medio nuestro. Hoy está con nosotros. El Señor está aquí. El Señor también está allí contigo. Y estamos experimentándolo en carne propia al Señor, para poder tener autoridad y decirle a muchos otros que necesitan conocer al Señor a través del Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Lo mejor que puede hacer, y la vida eterna es esto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que ese mensaje de vida eterna es conocer a Jesús, porque Él es el camino hacia el Padre Celestial. Hoy estamos con propósito, y si todavía estamos aquí en la tierra es porque nuestra misión no terminó. Tenemos que dar a conocer el mensaje de Cristo a los que están al lado nuestro, que sepan que es verdad. Jesús es verdadero, Jesús vive, Jesús sigue obrando en nuestros corazones y es real. Así que todo lo que dice la palabra se va a cumplir en la medida que lo creas. Así que avanza por fe, anímate en fe, cree y está dispuesto a esa expectativa, a esperar en lo que Dios hará con esa fe que tú has puesto en marcha. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él confirme esta palabra en nuestro corazón. Si tú no has conocido a Dios, como lo dice la Biblia, solamente de oídas, un Dios teórico, quiero decirte que tú debes experimentar al Señor en tu vida, y esto es por fe. Tienes que dar un paso de fe, tienes que creer no solamente que Dios existe, sino que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, porque la realidad es que tú y yo somos pecadores desde que nacemos y estábamos apartados de Dios y necesitábamos a alguien que venga por nosotros, que sea perfecto, que trace el camino, y ese es Jesús. Es el único que ha hecho esto posible porque Él nunca ha pecado. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Así que Él nos acerca al Padre y nos da otra vez esa vida que tendríamos que haber tenido desde Adán y Eva, pero se ha perdido por ese pecado original. Hoy el Señor restituye el camino hacia el Padre, y a través de nuestra fe ese sacrificio es real para nuestra vida. Así que acepta a Jesús, significa eso. Creo que Jesús murió también por mí. Creo que Jesús me perdona mis pecados y yo quiero ser un seguidor de Jesús. Quiero empezar a leer la palabra de Dios. Quiero alimentarme de lo que Dios dice. Quiero experimentarlo en mi vida. Si ese es tu deseo, haz una oración personal. Puedes hacer una oración como esta si no sabes cómo orar. Muy sencillo, así como hablas con alguien, con un amigo, habla con el Señor. Puedes decirle lo siguiente: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. He hecho muchas cosas que a ti no te agradan. Te pido perdón por todo ello, que me quites, Señor, todos estos pecados, que lo limpies con tu sangre, que me hagas una nueva persona en ti. Quiero ser hijo de Dios, quiero vivir agradándole a Dios. Gracias porque ese sacrificio en la cruz también es para mí. Lo acepto, lo recibo
y gracias porque me das la paz que viene de Dios y el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, que Dios te bendiga grandemente y recuerda qué propósito tiene Dios con nosotros en este tiempo. ¿Qué vas a experimentar de Dios en estos días? ¿Cómo será tu semana? Pues que el Señor te bendiga en esta semana. Conéctate con el Señor, con el cuerpo de Cristo. Sepa que todos estamos orando unos por otros. Dios hará cosas maravillosas y milagrosas. Así que vamos a seguir confiando en el Señor y siendo el instrumento en este tiempo para dar la palabra de fe, de amor, de esperanza que está en nuestro corazón. Que Dios te bendiga abundantemente.